15 alpinistas subieron a la Sierra Madre de Chihuahua el 23 de octubre de 2019. Solo uno bajó. Y lo que contó cambió para siempre la forma en que vemos estas montañas malditas. Bienvenidos a Ecos del Silencio, donde los secretos más oscuros encuentran su voz. Si te quedas hasta el final de esta historia, descubrirás por qué las autoridades quisieron silenciar para siempre el testimonio de Miguel Herrera, el único sobreviviente de lo que los medios llamaron la expedición maldita de Chihuahua. Era una mañana perfecta cuando 15 experimentados montañistas se reunieron en el pueblo de Creel, listos para conquistar uno de los picos más desafiantes del norte de México. Llevaban años planeando esta expedición. Habían estudiado cada mapa, cada ruta, cada posible peligro, pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que los esperaba en esas montañas silenciosas. Miguel Herrera, ingeniero de 34 años y veterano de más de 50 ascensos, lideraba el grupo. Un hombre meticuloso, conocido por su obsesión con la seguridad y los protocolos. A su lado, su mejor amigo desde la universidad, Carlos Mendoza, médico y alpinista con 20 años de experiencia. Los acompañaban 13 personas más, empresarios, profesores, un fotógrafo de National Geographic, todos unidos por la misma pasión por las alturas y la misma confianza ciega en Miguel como líder. Las primeras horas fueron exactamente como habían planeado. Las cámaras de Carlos registraron risas, conversaciones sobre rutas futuras, comentarios sobre el paisaje espectacular que se extendía ante ellos. El cielo estaba despejado, las condiciones eran óptimas. Para las 2 de la tarde habían establecido su primer campamento base a 2.800 metros de altura, justo donde lo habían marcado en sus mapas meses atrás. Pero algo estaba mal. Miguel lo sintió primero, un silencio extraño que no encajaba con el ecosistema de la montaña. Los pájaros habían dejado de cantar, el viento, que debería haber sido constante a esa altura, se había detenido completamente. Era como si la montaña misma estuviera conteniendo la respiración. Miguel revisó su altímetro 3 veces. Los números no tenían sentido. Según el instrumento, estaban a 3.200 metros, pero eso era imposible. Habían calculado cada metro del ascenso. Carlos notó la preocupación de su amigo. ¿Todo bien, Miguel?, le preguntó mientras ajustaba su equipo fotográfico. Miguel guardó silencio por un momento, observando el paisaje con ojos de experto. Algo en la formación rocosa que tenían delante no aparecía en ninguno de sus mapas. Era una estructura extraña, casi artificial, que parecía formar una especie de círculo perfecto entre los picos más altos. «Debe ser un error del GPS», murmuró Miguel, pero su voz delataba una inquietud que rara vez mostraba. Durante sus 20 años explorando montañas, había desarrollado un instinto casi sobrenatural para detectar peligros, y ese instinto ahora le gritaba que algo estaba terriblemente mal. La tarde transcurrió con normalidad aparente. Montaron las carpas, prepararon la cena, repasaron la ruta del día siguiente. Pero Miguel no podía quitarse de la cabeza esa sensación de estar siendo observado. Cada vez que alzaba la vista hacia los picos circundantes, tenía la impresión de ver movimientos en las sombras, figuras que desaparecían en cuanto intentaba enfocarlas directamente. A las 8 de la noche, cuando el grupo se reunió alrededor de la fogata para la tradicional charla nocturna, Miguel tomó una decisión que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. «Mañana cambiaremos la ruta», anunció de manera inesperada. «Tomaremos el sendero sur, es más seguro». Carlos lo miró con sorpresa. Habían planeado la ruta norte durante meses. Era el camino más directo al pico principal. «¿Por qué el cambio, Miguel?», preguntó Ana Ruiz, la fotógrafa del grupo. «La ruta norte nos dará las mejores vistas para las fotos».
Miguel evitó su mirada. Solo tengo un presentimiento. Confíen en mí. El grupo aceptó sin más cuestionamientos. Miguel nunca se equivocaba en las montañas. Esa noche, mientras los demás dormían, Miguel permaneció despierto vigilando. Sus ojos no se apartaban de esa formación rocosa extraña que había notado durante el día. Y justo antes del amanecer, vio algo que lo heló hasta los huesos. Luces. Pequeñas luces que parpadeaban en un patrón regular entre las rocas, como si alguien estuviera enviando señales desde las alturas. Despertó a Carlos en silencio. ¿Ves eso?, le susurró, señalando hacia las rocas. Carlos entrecerró los ojos. Observó durante varios minutos, pero las luces habían desaparecido. No veo nada, hermano. Tal vez necesitas descansar. Miguel asintió, pero sabía lo que había visto. Y sabía que no había sido producto de su imaginación. El amanecer del 24 de octubre llegó con una tranquilidad inquietante. El grupo desayunó en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Miguel había decidido no mencionar las luces nocturnas para no alarmar a los demás. Pero mientras empacaban el equipo, notó algo más. Sus brújulas estaban enloquecidas. Todas apuntaban en direcciones diferentes, como si algo estuviera interfiriendo con el magnetismo natural de la zona. «Problema técnico», murmuró Carlos, pero Miguel vio en sus ojos la misma inquietud que él sentía. Los instrumentos de navegación eran su línea de vida en la montaña. Sin ellos, estaban navegando a ciegas en un territorio que, aparentemente, no era exactamente lo que creían conocer. A las 7:30 de la mañana comenzaron el ascenso hacia lo que sería su último campamento juntos. Miguel llevaba la delantera, seguido de cerca por Carlos y Ana. El resto del grupo mantenía una formación perfecta, tal como habían ensayado docenas de veces en expediciones anteriores. Pero con cada paso que daban, esa sensación de estar siendo observados se intensificaba. Y entonces, a exactamente 3.450 metros de altura, según el altímetro enloquecido de Miguel, sucedió algo que desafiaría toda lógica conocida. El grupo completo se detuvo al mismo tiempo, como respondiendo a una señal invisible. Nadie había dado la orden de parar, pero allí estaban, los 15, inmóviles como estatuas, mirando hacia el mismo punto en el horizonte. Suscríbete a Ecos del Silencio y activa las notificaciones, porque lo que descubriremos sobre lo que realmente pasó en esa montaña te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre nuestro mundo. El silencio que siguió fue diferente a cualquier cosa que Miguel hubiera experimentado en sus años de montañismo. No era la ausencia natural de sonido que se encuentra en las grandes alturas, sino algo más profundo, más perturbador. Era como si el mundo entero hubiera presionado un botón de pausa, dejándolos suspendidos en un momento que no debería existir. Carlos fue el primero en moverse, rompiendo el hechizo colectivo que había paralizado al grupo. «¿Qué carajo acaba de pasar?», murmuró, su voz apenas un susurro en la vastedad de la montaña. Los demás comenzaron a mirarse entre sí, confundidos, como si hubieran despertado de un sueño compartido que no podían recordar completamente. Ana Ruiz, siempre práctica, revisó su cámara. «No sé cuánto tiempo estuvimos parados ahí», dijo, examinando las fotos que había tomado inconscientemente. «Pero tengo 20 imágenes del mismo punto en el horizonte. No recuerdo haberlas tomado». Las fotos mostraban una formación rocosa que, nuevamente, no aparecía en ninguno de sus mapas. Una estructura casi geométrica que parecía emerger del corazón mismo de la montaña. Miguel sintió que el control de la situación se le escapaba de las manos. En toda su carrera como guía, nunca había enfrentado algo tan inexplicable. Revisó su GPS una vez más, pero el aparato mostraba coordenadas que no correspondían con su ubicación real. Según el dispositivo,
estaban a 20 kilómetros al norte de donde deberían estar, en una zona que él sabía que no existía. Continuamos, decidió Miguel, su voz más firme de lo que realmente se sentía. Pero mantenemos la formación cerrada. Nadie se aleja del grupo. El instinto de supervivencia había tomado control de su mente racional. Algo estaba terriblemente mal, pero como líder del grupo, su responsabilidad era mantener la calma y encontrar una salida segura. Durante las siguientes 2 horas, el ascenso continuó sin incidentes aparentes, pero Miguel notó cambios sutiles que lo inquietaban profundamente. El paisaje que los rodeaba parecía diferente. Las formaciones rocosas que había memorizado durante meses de preparación no estaban donde deberían estar. Era como si estuvieran escalando una montaña completamente distinta, una versión alterada de la Sierra Madre que conocían. Doctor Roberto Vega, un geólogo del grupo, fue el siguiente en notar las anomalías. Miguel, estas rocas no son correctas, dijo, deteniéndose para examinar una formación mineral. Esta composición no debería existir en esta región. Es como si hubiera elementos que no pertenecen a esta era geológica. Sus palabras, pronunciadas con la autoridad de 20 años estudiando la geología mexicana, enviaron un escalofrío por la espalda de Miguel. A medida que avanzaban, más miembros del grupo comenzaron a reportar experiencias extrañas. Laura Sánchez, una maestra con experiencia en orientación, juró que había visto el mismo árbol retorcido 3 veces en lugares diferentes. Pedro Jiménez, un empresario que había financiado parcialmente la expedición, insistía en que su reloj había dejado de funcionar, pero solo cuando miraba hacia cierta dirección. Pero fue Ana quien hizo el descubrimiento más perturbador. Mientras revisaba las fotos que había tomado durante la mañana, encontró imágenes que no recordaba haber capturado. En una de ellas, tomada aparentemente durante su momento de paralización colectiva, se podía ver algo que los heló a todos. Figuras humanas en la distancia, observándolos desde un acantilado que no estaba en ninguno de sus mapas. ¿Cuándo tomaste esta foto?, le preguntó Miguel, examinando la imagen en la pequeña pantalla de la cámara. Las figuras eran difusas, pero claramente humanas. Parecían estar vestidas con ropas extrañas, casi anacrónicas, y permanecían perfectamente inmóviles en una formación que sugería observación deliberada. «No lo sé», respondió Ana, su voz temblando ligeramente. «No recuerdo haber visto a nadie ahí. Y mira esto». Pasó a la siguiente foto, tomada supuestamente un segundo después. Las figuras habían desaparecido completamente, pero en su lugar había algo aún más inquietante. Una estructura que parecía una construcción artificial emergiendo de la roca natural. Miguel tomó la decisión más difícil de su carrera como guía: continuar hacia adelante. Regresar significaría admitir que había perdido el control de la situación y su orgullo profesional no se lo permitía. Pero más importante aún, algo en su interior, un instinto que no podía explicar, le decía que la única salida era hacia arriba, hacia esa cumbre que ya no estaba seguro de poder identificar en sus mapas. El campamento del segundo día lo establecieron a una altitud que, según todos sus instrumentos, no debería existir en esa montaña. Miguel mantuvo sus preocupaciones para sí mismo, pero Carlos, que lo conocía desde hacía 15 años, podía leer la tensión en cada movimiento de su amigo. «¿Qué es lo que no me estás diciendo?», le preguntó Carlos esa noche, cuando se alejaron del grupo para revisar la ruta del día siguiente. Miguel miró hacia las estrellas, que parecían brillar con una intensidad anormal en el cielo despejado. «No estamos donde deberíamos estar», admitió finalmente. «Nada de esto coincide con nuestros mapas. Es como si hubiéramos entrado en una versión diferente de la montaña». Carlos siguió su mirada hacia el cielo.
¿Crees que estamos perdidos? No, respondió Miguel después de una larga pausa. Creo que estamos exactamente donde algo quiere que estemos. Esa noche, mientras el grupo dormía, Miguel y Carlos se turnaron para hacer guardia. Ninguno de los dos admitió verbalmente que sentían la necesidad de vigilancia, pero ambos sabían que algo los observaba desde la oscuridad. Y justo antes del amanecer, ambos vieron lo mismo. Luces moviéndose en patrones complejos entre los picos más altos, como si estuvieran comunicando algo en un lenguaje que no podían comprender. El tercer día comenzó con una revelación que cambiaría todo. Ana, revisando las fotos nocturnas que había tomado automáticamente con su cámara programada, encontró algo que los dejó sin palabras. Imágenes claras de su propio campamento tomadas desde arriba, desde un ángulo que sugería que alguien los había estado observando desde las alturas durante toda la noche. «Esto es imposible», murmuró Dr. Vega, examinando las fotografías. Para tomar estas fotos desde ese ángulo, alguien tendría que haber estado suspendido en el aire, a al menos 50 metros sobre nuestras cabezas. Las imágenes eran nítidas, profesionales, tomadas con un equipo que claramente no pertenecía a ningún miembro del grupo. Miguel sintió que el mundo conocido se desmoronaba a su alrededor. En sus 20 años guiando expediciones, había enfrentado tormentas, avalanchas, accidentes graves, pero nunca algo que desafiara su comprensión básica de la realidad. Y sin embargo, ahí estaban, con evidencia fotográfica de que algo o alguien los había estado documentando sin su conocimiento. La decisión de continuar el ascenso esa mañana no fue tomada por Miguel como líder, sino por el grupo como una entidad colectiva que parecía responder a un impulso que ninguno de ellos podía explicar racionalmente. Era como si algo los estuviera llamando hacia la cumbre, una fuerza invisible que se había vuelto imposible de resistir. Y entonces, a las 11:47 de la mañana del 25 de octubre, según el último registro funcional de tiempo de Miguel, algo sucedió que cambiaría para siempre la definición de lo posible en las montañas de Chihuahua. Lo que Miguel recordaría después como el momento en que el mundo se rompió, comenzó con un sonido. No era el rugido de una avalancha ni el silbido del viento entre las rocas, sino algo completamente ajeno a cualquier fenómeno natural que hubiera experimentado en sus 2 décadas explorando montañas. Era un zumbido grave, constante, que parecía emerger desde el interior mismo de la tierra. El grupo se había detenido para un descanso breve a 3.800 metros de altura cuando el sonido comenzó. Primero fue apenas perceptible, como el eco lejano de maquinaria pesada, pero en cuestión de minutos se intensificó hasta convertirse en una vibración que podían sentir en sus huesos. ¿Sientes eso?, preguntó Laura, presionando sus manos contra el suelo rocoso. La vibración era constante, rítmica, como un pulso gigantesco que latía bajo la superficie de la montaña. Dr. Vega, con su experiencia en geología, fue el primero en expresar lo que todos pensaban, pero nadie se atrevía a decir: esto no es un fenómeno sísmico natural, es demasiado regular, demasiado controlado. Miguel revisó sus instrumentos por enésima vez esa mañana. Su altímetro ahora marcaba 4.200 metros, una lectura que era físicamente imposible en esa zona de la Sierra Madre. Su GPS había dejado de funcionar completamente 2 horas antes, mostrando solo una pantalla en blanco que parpadeaba ocasionalmente con coordenadas que correspondían a lugares que no existían en ningún mapa. Carlos, que había estado documentando meticulosamente cada paso de la expedición, revisó su cámara de video. Lo que encontró los dejó helados. Las últimas 3 horas de grabación mostraban al grupo caminando por terrenos que ninguno de ellos recordaba haber atravesado.
En las imágenes aparecían formaciones rocosas imposibles, estructuras que desafiaban las leyes básicas de la geología. «No recuerdo haber pasado por ese lugar», murmuró Ana, señalando una sección del video donde el grupo aparecía caminando a través de lo que parecía ser un túnel natural perfectamente circular. Cuando atravesamos eso, ninguno de los 15 miembros del grupo tenía memoria de haber entrado o salido de tal formación. Pero lo más perturbador era lo que mostraba la última hora de grabación. El grupo caminando en una formación perfecta, sin hablar, sin descansar, con movimientos mecánicos que no correspondían con sus personalidades individuales. Era como si hubieran estado siguiendo órdenes invisibles, moviéndose con una coordinación que ninguno de ellos había planificado conscientemente. El zumbido se intensificó hasta convertirse en algo que trasladaba más allá del sonido. Era una presencia física que presionaba contra sus tímpanos, contra sus pensamientos, contra su capacidad de procesar la realidad de manera racional. Miguel sintió que su liderazgo se desvanecía ante algo que estaba completamente fuera de su experiencia y control. Y entonces vieron la estructura. Emergía de la ladera de la montaña como si hubiera estado esperándolos durante milenios. Una construcción que no debería existir en esa región, en esa época, en ese mundo que creían conocer. Era geométricamente perfecta, construida con una precisión que sugería tecnología avanzada, pero al mismo tiempo parecía haber estado allí desde mucho antes de que cualquier civilización conocida hubiera desarrollado tales capacidades. «Esto no está en ninguno de nuestros mapas», susurró Pedro, su voz apenas audible sobre el zumbido constante que ahora parecía emanar de la estructura misma. «Esto no debería estar aquí». «Doctor». Vega se acercó para examinar los materiales de construcción, pero se detuvo abruptamente a 5 metros de distancia. «No puedo identificar de qué está hecha», dijo, su voz científica temblando con una emoción que rara vez mostraba. «Es como si fuera roca, pero roca que ha sido moldeada con precisión molecular». Miguel tomó la decisión que perseguiría sus pesadillas durante los años siguientes. Ordenó al grupo que se acercara a la estructura. No fue una decisión racional, sino una compulsión que parecía venir de fuera de su propio pensamiento consciente. Era como si algo estuviera dirigiendo sus acciones, utilizando su autoridad como líder para guiar al grupo hacia algo que su instinto de supervivencia le gritaba que evitara. La entrada de la estructura era una abertura perfectamente circular de 3 metros de diámetro. No había puerta, no había barreras, solo una oscuridad profunda que parecía absorber la luz del día. El aire que emanaba de su interior era frío, demasiado frío para la altitud y la época del año, y tenía un olor extraño, metálico, como si hubiera estado sellado durante décadas. Ana preparó su cámara para documentar lo que encontrarían dentro, pero cuando presionó el botón de encendido, el dispositivo se apagó completamente. No era una falla de batería. Era como si algo estuviera interfiriendo activamente con cualquier intento de documentación electrónica de lo que estaba a punto de suceder. «No deberíamos entrar ahí», dijo Laura, expresando lo que todos sentían, pero nadie se había atrevido a verbalizar. «Algo está mal. Todo esto está mal». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sus pies se movían hacia adelante, como si estuviera siendo guiada por una fuerza que no podía resistir. Miguel sintió la misma compulsión. Su mente racional le gritaba que diera media vuelta, que evacuara al grupo inmediatamente, que reportara el descubrimiento a las autoridades y dejara que otros se hicieran cargo. Pero su cuerpo se movía hacia adelante, paso a paso, llevando a 14 personas hacia algo que cambiaría sus vidas para siempre. El interior de la estructura era imposible.
El espacio era mucho más grande de lo que la construcción externa sugería, con paredes que se curvaban hacia una oscuridad que parecía extenderse infinitamente hacia arriba. La temperatura había descendido drásticamente y sus respiraciones formaban nubes de vapor que se disipaban de manera antinatural, como si el aire mismo estuviera siendo procesado por algún sistema de ventilación invisible. Y entonces vieron las cámaras. Decenas de ellas, quizás cientos, incrustadas en las paredes con una tecnología que no reconocían. No eran dispositivos modernos, pero tampoco parecían antiguos. Era como si pertenecieran a una época diferente, a una línea de desarrollo tecnológico que había seguido un camino completamente distinto al de la humanidad conocida. El último recuerdo claro de Miguel, antes de que su mundo se fragmentara en pedazos incomprensibles, fue la voz. No vino de ninguna dirección específica, sino que parecía emanar de la estructura misma, hablando en un idioma que no reconocían, pero que, de alguna manera terrible y maravillosa, entendían perfectamente. La voz les dio la bienvenida. Les explicó que habían estado esperándolos y les dijo que solo uno de ellos sería permitido regresar para contar lo que había sucedido. Cuando Miguel Herrera apareció caminando por las calles de Creel el 2 de noviembre de 2019, había perdido 18 kilos, no recordaba los últimos 10 días y repetía obsesivamente una historia que las autoridades catalogaron inmediatamente como trauma psicológico severo con episodios disociativos. Pero quienes lo conocían sabían que Miguel nunca había mentido sobre nada relacionado con las montañas. Su relato oficial, registrado en el Ministerio Público de Chihuahua, fue clínicamente preciso en algunos detalles y completamente imposible en otros. Recordaba con exactitud geográfica los primeros 3 días de la expedición. Podía describir cada conversación, cada decisión, cada momento de inquietud creciente. Pero cuando llegaba al momento de entrar en la estructura, su memoria se fragmentaba en imágenes que desafiaban cualquier comprensión lógica. «Nos separaron», repetía Miguel durante las sesiones con el psiquiatra Dr. Fernando Alcántara. Pero no físicamente. Era como si nos hubieran dividido en versiones diferentes de nosotros mismos. Yo podía ver a Carlos, pero también podía ver otras versiones de Carlos, versiones que tomaban decisiones diferentes, que seguían caminos diferentes. El doctor Alcántara, con 20 años tratando casos de trauma relacionados con accidentes en montaña, nunca había documentado un caso como el de Miguel. Sus descripciones eran demasiado detalladas para ser alucinaciones, demasiado consistentes para ser fabricaciones, pero demasiado imposibles para ser reales. Durante 6 meses, Miguel fue sometido a evaluaciones psicológicas extensivas. Los resultados mostraron a un hombre mentalmente sano, sin historia de enfermedades psiquiátricas, sin uso de drogas o alcohol, con una memoria excepcional y una capacidad de observación desarrollada por años de experiencia en montañismo. No había explicación médica para su estado, ni para las cicatrices extrañas que había desarrollado en brazos y piernas, marcas perfectamente simétricas que ningún médico pudo identificar. La investigación oficial de la desaparición de los 14 alpinistas duró 8 meses y consumió recursos de múltiples agencias gubernamentales. Equipos de búsqueda y rescate peinaron cada metro de la zona donde, según Miguel, había ocurrido el incidente. No encontraron rastros de campamentos, no encontraron equipo abandonado y, más importante aún, no encontraron ninguna evidencia de la estructura que Miguel describía con obsesiva precisión. Pero encontraron algo más perturbador: evidencia de que el grupo nunca había estado en la ubicación que Miguel indicaba.
Los análisis de GPS de los vehículos que habían usado para llegar a la montaña mostraban que habían seguido una ruta completamente diferente, dirigiéndose hacia una zona de la Sierra Madre que, según todos los registros oficiales, era inaccesible por tierra. El caso se cerró oficialmente el 15 de julio de 2020 con la clasificación de desaparecimiento en circunstancias inexplicables con superviviente en estado de trauma psicológico. Miguel fue declarado mentalmente competente, pero afectado por experiencias traumáticas que han resultado en memorias fragmentadas y posiblemente alteradas. Durante los siguientes 4 años, Miguel intentó reconstruir su vida. Dejó el montañismo, se mudó a Ciudad de México, trabajó como ingeniero consultor. Pero las pesadillas nunca se detuvieron, y tampoco su obsesión por encontrar evidencia de lo que había sucedido realmente en esa montaña. En marzo de 2024, todo cambió. Un excursionista amateur que exploraba una zona remota de la Sierra Madre encontró algo enterrado bajo rocas que habían sido removidas por las lluvias torrenciales del invierno. Una mochila con el nombre de Carlos Mendoza, grabado en una placa metálica. El excursionista, un maestro jubilado llamado Joaquín Morales, entregó el hallazgo a las autoridades locales. Dentro de la mochila, perfectamente conservada por condiciones que los expertos no pudieron explicar, había una cámara digital con la batería completamente cargada y 847 fotografías intactas. Las imágenes confirmaron cada detalle del relato de Miguel hasta el momento en que entraron en la estructura. Pero también contenían algo más. 200 fotografías adicionales que mostraban lugares y eventos que Miguel nunca había mencionado en sus testimonios oficiales. Imágenes de espacios imposibles, de tecnología incomprensible, de los otros miembros del grupo en situaciones que no correspondían con las leyes físicas conocidas. Pero la fotografía más importante estaba al final de la memoria de la cámara. Una imagen de Miguel, tomada aparentemente por Carlos momentos antes de que todo terminara. En la foto, Miguel sostenía un dispositivo extraño, algo que parecía ser parte comunicador, parte grabadora, y en sus ojos se podía ver un terror que trascendía cualquier experiencia humana normal. Cuando las autoridades mostraron esta imagen a Miguel, su reacción fue inmediata y visceral. «Me están llamando», susurró, sus manos temblando mientras examinaba la fotografía. Lo que sosnego en esa imagen, todavía puedo escucharlo, nunca dejó de transmitir. Doctor Alcántara, que había continuado monitoreando el caso de Miguel por interés científico, documentó que la aparición de las fotografías había desencadenado una serie de recuerdos que Miguel había mantenido bloqueados durante 5 años. Pero estos no eran recuerdos traumáticos ordinarios, eran memorias que contenían información que Miguel no debería haber podido conocer. En las sesiones que siguieron al descubrimiento de la cámara, Miguel comenzó a describir con detalle técnico preciso sistemas y tecnologías que estaban décadas adelantados a cualquier desarrollo conocido. Hablaba de métodos de comunicación interdimensional, de sistemas de observación temporal, de protocolos de contacto que sugerían una organización vastamente superior a cualquier gobierno terrestre. «No nos secuestraron», explicó Miguel durante su última sesión registrada con Dr. Alcántara. «Nos reclutaron. Cada uno de nosotros fue evaluado para diferentes propósitos. Los otros fueron considerados aptos para algo más permanente. Yo fui seleccionado como observador, como testigo, como el que regresaría para plantar la semilla de lo que está por venir». Las últimas fotografías de la cámara de Carlos mostraban algo que cambió para siempre la perspectiva oficial sobre el caso. Imágenes de la Tierra tomadas desde un punto de observación que no podría existir dentro de la atmósfera del planeta.
Imágenes que mostraban patrones de desarrollo humano, concentraciones de población, recursos naturales, como si fueran parte de un estudio comprehensive de la civilización terrestre. Y en la última imagen de la secuencia, algo que heló la sangre de todos los investigadores que la vieron. Una fotografía de fecha futura, tomada supuestamente en diciembre de 2025, mostrando un paisaje terrestre alterado, con estructuras que no existían en 2019, con una civilización que había evolucionado de maneras que ningún futurista había predicho. Miguel Herrera desapareció nuevamente el 15 de agosto de 2024, exactamente una semana después de que las autoridades le mostraran la última fotografía de la cámara de Carlos. Esta vez no hubo expedición, no hubo montaña. Simplemente salió de su departamento en Ciudad de México y nunca regresó. Su último mensaje, dejado en una grabación de audio en su contestadora automática, consistía en una sola frase repetida 17 veces. Es hora de completar el contacto. La investigación sobre el caso de los alpinistas desaparecidos de Chihuahua permanece oficialmente cerrada. Pero los 847 archivos fotográficos encontrados en la cámara de Carlos Mendoza siguen siendo analizados por científicos de 3 países diferentes, todos llegando a la misma conclusión imposible. Las imágenes son auténticas, no han sido manipuladas y muestran eventos que no deberían poder existir dentro de nuestro entendimiento actual de la realidad. En los archivos clasificados del gobierno mexicano, existe un reporte que nunca fue hecho público. El documento, fechado el 3 de septiembre de 2024, contiene un análisis detallado de las últimas comunicaciones de Miguel Herrera antes de su segunda desaparición. En esas comunicaciones, Miguel proporcionó coordenadas exactas de 7 ubicaciones diferentes en la Sierra Madre, donde, según él, se manifestarían puntos de contacto adicionales durante los próximos 5 años. 3 de esas ubicaciones ya han sido discretamente monitoreadas por equipos especializados. En cada una de ellas se han registrado anomalías electromagnéticas inexplicables, fluctuaciones temporales que desafían la física conocida y avistamientos de estructuras que aparecen y desaparecen siguiendo patrones que Miguel había predicho con precisión matemática. El doctor Alcántara, antes de su propia desaparición misteriosa en octubre de 2024, dejó una nota final en sus archivos sobre el caso Miguel Herrera. Lo que experimentó este hombre no fue una alucinación traumática, fue un primer contacto, y según sus predicciones, el contacto formal comenzará exactamente el 23 de octubre de 2025, 6 años después de la expedición original. Pero quizás lo más perturbador de todo es lo que se descubrió cuando los investigadores ampliaron su búsqueda histórica. Expediciones similares han desaparecido en esa región exacta de la Sierra Madre cada 6 años durante los últimos 42 años. Siempre el mismo patrón, grupos de montañistas experimentados, siempre un sobreviviente que regresa con un relato imposible. Siempre evidencia que aparece años después confirmando elementos del testimonio. Y siempre, sin excepción, el sobreviviente desaparece nuevamente justo antes de que se cumpla el ciclo de 6 años. Hoy, mientras preparamos este episodio de Ecos del Silencio, faltan exactamente 37 días para el 23 de octubre de 2025. Las autoridades han cerrado discretamente el acceso a la zona de la Sierra Madre donde ocurrió la expedición original. Oficialmente es por razones de seguridad geológica. Extraoficialmente, equipos de múltiples agencias internacionales están posicionándose para observar lo que Miguel Herrera predijo que sería el momento en que el contacto se vuelve permanente. ¿Qué crees que realmente sucedió en esas montañas?
¿Fue Miguel Herrera víctima de un trauma que fracturó su percepción de la realidad o fue testigo de algo que nuestro mundo aún no está preparado para comprender? Las fotografías de la cámara de Carlos siguen ahí, esperando una explicación que quizás nunca llegue. O quizás, si Miguel tenía razón, la explicación llegará en exactamente 37 días. Si quieres seguir esta historia hasta su conclusión, suscríbete a Ecos del Silencio y activa las notificaciones, porque si Miguel Herrera estaba en lo correcto, el 23 de octubre de 2025 no será solo el aniversario de una expedición perdida. Será el día en que nuestra comprensión del mundo cambie para siempre. Y si estás escuchando esto después del 23 de octubre de 2025, esperamos que todavía exista un mundo en el que sea posible hacer estas preguntas. Hasta el próximo misterio, esto ha sido Ecos del Silencio. Algunas verdades están destinadas a permanecer en las sombras hasta que las sombras deciden hablar.